Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre en su canal favorito de toda la vida de creación de contenido de dispositivos móviles. Bueno, hablamos señores, Valorant Mobile, claro que sí, lo tenía guardado ahí más que todo lo tenía guardadito, de pedazo de video, pero bueno, en fin. Valorant Mobile, tenemos noticias importantes que tienen que saber, el juego que ha pasado. Como ustedes saben, a lo largo de este año miramos que la fase alfa, que si la fase beta, gameplay del juego. O sea, básicamente solo era que lo lanzaran ya global el juego. O sea, me refiero a la fase global, o sea, la fase por regiones que siempre hacen actualmente en todos los dispositivos antes de que lo saquen lanzamiento global. Ok, ¿qué ha pasado con Valorant Mobile? Tengo entendido que Valorant Mobile pues está siendo en desarrollo, aún sigue en desarrollo, faltan cositas por pulir. 2023, Valorant Mobile. En teoría, pues ya se va a poder jugar, se va a poder descargar por regiones. Las típicas ya se las saben, tengan cuenta de Australia, Filipinas, Nueva Zelanda, porque siempre empiezan por ahí y terminan en NA y en LATAM y en Europa. Es lo mismo que siempre hacen. Bueno, se estima de que en el primer cuatrimestre, cerca por abril, tengamos ya lo que es actualmente Valorant. A ver, teniendo en cuenta de que se viene lo que es actualmente creo que si no estoy mal, el tercer aniversario de Valorant, ¿verdad? Sí, el tercer aniversario, si no estoy mal. Pues se estarán anunciando completamente a detalle el Valorant Mobile y su fecha de salida global, así que no se preocupen. Bueno, el año que viene, pues se espera de que ya tengamos Valorant Mobile. No se retrasa para 2024 como yo tenía pensado, porque el juego sigue en desarrollo, sigue pues trabajándose. Y se ha comentado algo muy importante, progresión cruzada en el juego. A ver, progresión cruzada, me refiero a las skins, no tu nivel. Según pues ahí habló un dev que se hizo trending en Twitter y todo, pues no sé, estaba al pendiente y demás y me pareció perfecto. Yo ya tenía pensado hablar de Valorant Mobile porque pues como ustedes saben a mí me encanta este juego. Yo lo he jugado mucho en PC, me parece muy interesante y también porque se ha dicho de que también estará llegando a consola y obviamente va a llegar a dispositivos móviles, eso ya para que lo sepan. Además de que hay algo muy importante a tener en cuenta con este juego y es que han demandado Hyperfront, han demandado el juego, básicamente la copia de Valorant, que es hecha por NetEase. Y pues ya se sabía, o sea, desde que miramos el juego yo les había comentado, lo más seguro es que lo demande Riot Games porque si está en desarrollo en lo que es Valorant Mobile, lo van a completamente, pues obviamente lo van a demandar. No va a ser ninguna duda de que esto pasa actualmente, al día de hoy. Y pues pasó, demandaron completamente a Hyperfront. Básicamente, pues, incluso la demanda es tan fea de que lo quitaron tanto de la App Store como la Play Store. Así que básicamente creo que la demanda va a afectar completamente a Hyperfront y lo va a terminar eliminando completamente a detalle de lo que es cualquier tipo de dispositivo. Y dudo mucho que se pueda actualizar y demás. O incluso, pues, ya se la saben, si App Store y Play Store no van a estar, pues solo se va a poder descargar vía APK Pure o TapTap. No creo que esté en esas tiendas. Fácil y sencillamente. Bueno, yo te voy a ser conciso y preciso con toda la información. Y es que me parece de que esto quiere decir de que Valorant Mobile ya está a la vuelta de la esquina. Lo típico. De venir, tiras una demanda. ¿Por qué? Porque no querés competencia. Tenés todas las posibilidades de que ganes la demanda. Porque básicamente sí han copiado completamente todo lo que hacen tus agentes de Valorant. Solo que han intercambiado algunas que otras cositas. Que a veces, por ejemplo, algunas que otras granadas que son diferentes. Pero básicamente la esencia y todo lo demás sí está copiado al margen. Eso sí, me imagino algunas que otras cositas que han sido completamente diferentes ya de detalle. No sé, a mí Valorant me ha dado muchas horas de diversión, horas de frustración por las competitivas, horas de tilteo, eso no puede faltar. Pero para mí es un juego hermoso y bello. Y la verdad es que al día de hoy vale completamente la pena, también diciéndotelo de esta manera. Así que yo te voy a recomendar algo. Cuando salga Valorant Mobile, yo aquí te estaré diciendo cómo descargarlo, cómo jugarlo. Y le daremos oportunidad. Además, teniendo en cuenta de que sí es cierto lo que han dicho, de que voy a poder tener todas mis skins de Valorant, de PC, en mi Valorant Mobile, yo feliz de la vida. Porque tengo muchísimas skins, así que bueno. En fin, así no voy a seguir gastando en skin por 2. Básicamente lo que quiere hacer Warzone Mobile, Modern Warfare 2 y Warzone, bueno, Call of Duty, Modern Warfare 2, Warzone 2.0 y Warzone Mobile. Lo mismo que está haciendo actualmente con Warzone Mobile, que es el mismo sistema de pago, mismo sistema de monetización y las skins las compartes entre ambas plataformas. Me parecería perfecto teniendo en cuenta de que sí, tengo un montón de skins. Y así no volvería a gastar en skins, claro que sí. Porque las skins en Valorant, para el que esté preguntando, son skins de $20 en adelante. Sí, los paquetes más caros cuestan $80, pero te traen al menos 5 armas. O sea, se de cuenta de que el cuchillo te sale gratis si compras todo el pack. Sí, o sea, gastas en 4 armas y el cuchillo te sale gratis. Ya me ha pasado, por eso lo digo. En fin, soy muy fan actualmente de Valorant. Siempre me miro incluso el competitivo. Y
la verdad es que va a ser un excelente juego y teniendo en cuenta detalles de que todo apunta a de que posiblemente tras enero o febrero tengamos muchas más noticias, porque incluso los devs han saltado, el tema se ha hecho un poco viral, la verdad, las cosas como son, y pues Valorant pues está pasando por un momento no muy bueno como antes estaba el hype, pero con Valorant Mobile creo que la gente estará muy feliz cuando pues lo vean a detalle. La verdad es que soy muy fan de este juego, espero de que de alguna manera pues se den las cosas, actualmente que creo que es lo mejor, o creo que sería lo mejor para el juego, y pues veremos qué pasa. No sé qué piensan ustedes acerca de Valorant, ¿ya lo conocían? Imagino que sí, ¿quién no conoce Valorant? La verdad es que es uno de los juegos 5 versus 5 con un hero shooter táctico, en teoría, que se ha hecho muy famoso actualmente tanto a nivel de esports, a nivel de competitivo y a nivel actualmente de chill, o sea, básicamente jugar así de tranquis, básicamente pienso de que es lo mejor. Para el que pregunte, pues los pases de batalla de Valorant pues no te regresan completamente lo del pase, espero de que en móvil eso lo cambien porque la mayoría de la gente en móvil siempre quiere que le devuelvan completamente lo que adquieren un pase, pero si es así, pues ni modo, ya para que lo sepan los pases tienden a costar $8 y pues son pases que valen completamente la pena, traen muchas cosas. Y pues para comprar armas tienen precios estables, no son precios de ruletas las armas y lo que son las skins actualmente de Valorant en su totalidad. Así que me parecería un gran acierto por parte de Riot Games. Nos han dado un pequeñito grano de azúcar de lo que estamos esperando de Valorant Mobile. Lo bueno es que no estamos hablando por hablar, porque ya hemos visualizado mucho gameplay de Valorant Mobile. Básicamente hemos visto Byte, hemos visto Split, que es incluso hemos visto Ascent, algunos que otros modelos del propio juego. Y se han visto por lo menos los primeros 4 mapas que salió con la primera temporada de Valorant, me parece perfecto. Y pues veremos si logran incluir nuevos mapas como lo que serían Breeze o incluso pues Icebox y pues entre otros mapas que tenemos al día de hoy, como Pearl o algo por el estilo. No sé, pienso de que el juego ya está bien desarrollado para lo que lleva. Y pues solo están esperando lanzarlo el próximo año. Básicamente con un lanzamiento global posterior a lo que es actualmente entre mayo. Posiblemente incluso con el aniversario de Valorant anuncien completamente la fecha oficial para el 2023. Y empecemos con regiones de obviamente fases, lanzamientos y así. Para poder probar el juego en distintas regiones con VPN. Lo más seguro es que así sea. Para el próximo año entre lo que sería el propio febrero a junio. Lo más seguro tirando al propio aniversario de Valorant en su totalidad. Bueno, me parece perfecto teniendo en cuenta a detalle todo lo bueno que puede pasar con este juego, con esta nueva adquisición por parte de dispositivos móviles, otro juego AAA que estaría llegando a la plataforma, uno más que se añade completamente, y pues veremos qué pasa, teniendo en cuenta todo lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar, pues me gustaría saber qué te parece actualmente todo lo que estará llegando actualmente a dispositivos móviles. Este es un juego AAA y valdrá completamente la pena, así que yo recomiendo como siempre estar al tanto y al pendiente de toda la información, claro que sí, del poderosísimo Valorant Mobile. Habiendo dicho eso, me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras, que dejaras completamente tu comentario si esperas este juego, si conoces este juego o si sabes qué es este juego y te gustaría jugarlo y tener en tu dispositivo móvil. No te preocupes, los requisitos serán básicamente mínimos, así que bueno, valdrá la pena, claro que sí. Hasta la próxima, adiós.